Bienvenidos al diálogo. Hoy nos vamos a meter con una de las preguntas, yo diría, grandes de la filosofía de la mente. Es una tensión que pues surge directamente del material que hemos estado revisando sobre cómo entendemos lo mental. Se trata básicamente de este choque entre una idea muy influyente que es el funcionalismo y algo que pues todos vivimos, ¿no? Pero que es súper difícil de definir. La cualidad subjetiva de nuestras experiencias, eso que los filósofos llaman qualia. Exacto. Y la pregunta que nos va a guiar hoy es, creo yo, fundamental. ¿Puede el funcionalismo, esta teoría que nos dice que los estados mentales son lo que hacen, o sea, su función, su rol causal, puede realmente explicar cómo se siente vivir algo? ¿Puede explicar la rojez del rojo, por ejemplo, o el dolor de una quemadura? O por el contrario, ¿será que la existencia misma de estas cualidades, de los qualia, nos está mostrando una limitación pues inherente a esta forma de ver la mente? Justo esa es la cuestión central. En nuestro intercambio de hoy yo voy a argumentar que el funcionalismo, o bueno, al menos los enfoques que parten de él, sí pueden de alguna manera dar cuenta de los qualia. O quizá que los argumentos que dicen que los qualia son algo irreductible, algo misterioso, pues en realidad no son tan sólidos como parecen a primera vista. Mi postura es que podemos mantener un enfoque funcionalista coherente sin, digamos, rendirnos ante el famoso problema difícil de la conciencia. Y yo, pues, tomaré la perspectiva contraria. Voy a sostener que los qualia son reales, que son una parte esencial, irreductible de nuestra mente, tal como se describen en las fuentes que vimos, y que justo por ser como son, representan un desafío pues muy profundo para el funcionalismo. Creo que nos muestran que para entender la mente se necesita algo más que simplemente mapear sus funciones y sus relaciones causales. Muy bien, pues empecemos definiendo un poquito mejor mi terreno, digamos. El funcionalismo, como nos recuerda Moya en su análisis histórico, bueno, nació como una superación de dos visiones anteriores. Por un lado, el conductismo, que básicamente ignoraba la mente interna, se fijaba solo en la conducta observable. Ajá. Y por otro, la teoría de la identidad mente-cerebro, que decía que cada tipo de estado mental es idénticamente un tipo de estado cerebral específico. El funcionalismo, en cambio, propone algo más abstracto, más flexible, y se ha vuelto, de hecho, pues la filosofía de base para muchísima ciencia cognitiva actual. La idea central que detallan tanto Moya como Orlando es que lo que define a un estado mental, ya sea una creencia, un deseo o una sensación como el dolor, no es de qué está hecho, no es su sustrato físico, digamos, neuronas, silicio, lo que sea, sino el papel que juega, su función. O sea, cómo se relaciona típicamente con las entradas sensoriales, las salidas conductuales y otros estados mentales. Es como decir que un abrelata se define por su función, la de abrir latas, no por si es de metal o de plástico. Y hay que reconocer que es una teoría con un poder explicativo grande, ¿eh? Sobre todo por esa idea de la realización múltiple, ¿no? Que la misma función mental podría, al menos en principio, ser implementada en sistemas físicos muy distintos. Exactamente, esa es una de sus grandes fortalezas. Ahora, ¿cómo le hace el funcionalismo con este asunto de los qualia, de la experiencia sentida? Pues hay varias vías. Una, que se explora en el material de Orlando, es intentar funcionalizar los qualia. ¿Qué quiere decir esto? Pues tratar de definirlos en términos de sus roles funcionales, quizá como propiedades funcionales más complejas, de segundo orden. Por ejemplo, está la idea de que un estado mental es consciente o tiene qualia no por sí mismo, sino por cómo se relaciona con otros estados mentales. Podemos pensar en las teorías que dicen que ser consciente de algo implica tener un pensamiento sobre ese algo, las teorías metarepresentacionales. O también hay otras que sugieren que lo que hace consciente a un estado son sus efectos particulares, cómo influye en la memoria, en el control de nuestras acciones, o si su información está, digamos, disponible globalmente en el sistema cognitivo.
En resumen, se intenta explicar la cualidad a través de la conectividad y el impacto funcional. Entiendo la estrategia, sí, pero permíteme ofrecer la otra perspectiva, porque parece que esas teorías describen más bien las condiciones para que haya conciencia, o los efectos de la conciencia, pero describen la sensación misma, la cualidad intrínseca que parece tener la experiencia. O sea, intuitivamente como que algo se escapa, ¿no crees? Es una objeción importante, claro, y nos lleva a otra línea de defensa funcionalista. En lugar de, además de intentar funcionalizar los qualia, podemos cuestionar la solidez de los argumentos que supuestamente prueban que los qualia son irreductibles. Orlando identifica lo que llama una estrategia epistémica, que es muy común en estos argumentos, como el famoso experimento mental de Mary, la neurocientífica esta del cuarto en blanco y negro, de Frank Jackson. La crítica, que comparten autores como Churchland, es que estos argumentos dan un salto ilegítimo, diríamos, de una premisa sobre el conocimiento, o sea, lo que Mary sabe o no sabe o cómo lo sabe, a una conclusión sobre la realidad, sobre la ontología, que existen propiedades no físicas o no funcionales. La idea es que cuando Mary sale y ve el ojo por primera vez, no necesariamente aprende un hecho nuevo sobre el mundo que sea no físico. Lo que quizá adquiere es una nueva forma de conocer o de representar un hecho físico o funcional que ella ya conocía teóricamente. Es como saber la fórmula química del agua, H2O, versus sentir la humedad en la piel. Son dos maneras de conocer lo mismo, una es descriptiva y la otra es directa, por familiaridad. El cambio está en el acceso al conocimiento, no necesariamente en la naturaleza fundamental de lo conocido. Ese punto sobre la estrategia epistémica es clave, sin duda, y seguro que vamos a volver a él. Pero antes, si me permites, quisiera exponer mi perspectiva general sobre por qué los qualia son, desde mi punto de vista, tan problemáticos para el funcionalismo. Adelante, claro. Mi punto de partida es muy simple, la experiencia misma. Como señalan Orlando, Chalmers, y es casi un lugar común en filosofía de la mente, hasta Wikipedia lo recoge, fíjate, la característica central de muchísimos de nuestros estados mentales, ver colores, oír sonidos, saborear algo, sentir dolor, placer, incluso el flujo de nuestros propios pensamientos, es su aspecto cualitativo. Hay un cómo se siente, el famoso what it is like de Nagel, asociado a estas experiencias. Negar esto, sería negar algo fundamental de nuestra vida consciente. Pero nadie niega la experiencia en sí, ¿o sí? La cuestión es cómo la explicamos dentro de un marco, científico o naturalista. Precisamente. Y aquí es donde la concepción tradicional de los qualia, como la detalla Orlando basándose en la tradición filosófica, choca de frente con el funcionalismo. Se suele decir que los qualia son intrínsecos, o sea, la cualidad pertenece al estado mismo, no a sus relaciones; privados, solo accesibles directamente por el sujeto que los tiene; inmediatos, no inferenciales; inefables, difíciles de comunicar perfectamente con palabras. Y a veces se dice que son simples o atómicos. Es sobre todo esa idea de ser propiedades intrínsecas y privadas la que entra en conflicto directo con el funcionalismo, porque el funcionalismo define todo en términos de roles causales relacionales y públicamente especificables, al menos en principio, ¿no? Entonces, si los qualia existen con estas características y nuestra introspección parece confirmarlo, la tesis central del funcionalismo, que los estados mentales son idénticos a estados funcionales, parece de entrada o incompleta o de plano falsa. Es un planteamiento muy claro del conflicto, sí. Pero, como insinuaba antes, la cuestión es si esa caracterización tradicional de los qualia como intrínsecos y privados es realmente coherente, o si los argumentos que la respaldan de verdad aguantan el escrutinio. Yo creo que sí lo hacen, y para apoyarlo menciono brevemente las dos grandes líneas argumentales que aparecen en nuestras fuentes. Primero, el argumento del conocimiento, el de Mary y el de Nagel. La intuición fuerte es que conocer todos los hechos objetivos, físicos y funcionales sobre una experiencia no equivale a tener la experiencia. Mary aprende algo nuevo, y ese algo parece ser el qualia mismo, un tipo de conocimiento fenoménico que no se captura en la descripción funcional.
Segundo, los argumentos de concebibilidad, el espectro invertido, la idea de si podrían dos personas funcionalmente idénticas ver colores opuestos, o los famosos zombies filosóficos, si podría existir un ser física y funcionalmente idéntico a nosotros, pero sin ninguna experiencia consciente. Filósofos como Chalmers argumentan que si podemos concebir estos escenarios sin caer en una contradicción lógica, entonces la conciencia, los qualia, no puede ser simplemente una consecuencia necesaria de la estructura física o funcional. O sea, si podemos imaginar la función sin el sentimiento, es que no son lo mismo. Muy bien. Creo que ya tenemos las dos posturas y los argumentos principales bien puestos sobre la mesa. Ahora sí podemos profundizar un poco más en los puntos de desacuerdo. Empecemos por esa característica que mencionas como clave, la supuesta naturaleza intrínseca de los qualia. Exacto. Como lo describe Orlando, la idea es que la rojez que experimento al ver, no sé, un jitomate maduro, es una cualidad de esa experiencia en sí misma, no está definida por cómo se conecta con otras cosas. Y es precisamente eso lo que parece resistirse a una definición puramente relacional, funcional, que define todo por sus conexiones externas, por su rol causal. Entiendo tu punto, sí. La intuición es fuerte, pero permíteme ofrecer otra perspectiva. Yo cuestiono si realmente entendemos bien qué significa que una cualidad mental sea intrínseca. O sea, ¿es una noción clara y aplicable aquí? A ver, lo que nos parece simple e intrínseco en la introspección podría ser, si rascamos un poco la superficie, el resultado de una red enormemente compleja de relaciones funcionales que todavía no comprendemos del todo, o quizá una disposición funcional muy específica. La sensación de intrinsecalidad podría ser un artefacto de nuestro acceso introspectivo, una forma en que nuestro sistema representa la información, pero no necesariamente una propiedad fundamental de la realidad mental misma. Es decir, ¿cómo separamos la apariencia de la realidad subyacente aquí? Esa es la pregunta. Es un argumento interesante, no lo niego, aunque yo lo enfocaría de manera distinta. A ver, ¿no es esa dificultad precisamente parte del problema? La experiencia se nos presenta como teniendo cualidades intrínsecas. Explicar la conciencia implica explicar también esa apariencia, ¿no? Descartarla como un simple artefacto epistémico, pues me parece que minimiza justo aquello que queremos entender. Si la rojez no es una cualidad intrínseca de mi experiencia, entonces, ¿qué es esa sensación que tengo? Podría ser, por ejemplo, la activación de un patrón neuronal específico que tiene un conjunto muy particular de conexiones funcionales, con la memoria de otros objetos rojos, con el lenguaje «eso es rojo», con respuestas emocionales o conductuales. La sensación de cualidad intrínseca podría ser el modo en que el sistema registra globalmente esa activación funcional específica. Pero bueno, pasemos al segundo punto clave que mencionaste, el caso de Mary y la crítica de la estrategia epistémica. Tú insistes en que Mary aprende un hecho nuevo y real sobre el mundo fenoménico. Así es. El qualia del rojo, el cómo se siente verlo, es un aspecto genuino de la realidad experimentada que ella desconocía, a pesar de toda su información física y funcional previa. Es un nuevo tipo de información fenoménica. Y aquí es donde retomo con más fuerza la crítica de Orlando sobre la estrategia epistémica. Creo que el argumento de Jackson, aunque muy ingenioso, nos confunde al mezclar distintos tipos de conocimiento. Como decía antes, podemos distinguir entre saber algo por descripción, lo que los filósofos llaman conocimiento dedicto, como Mary sabía todo sobre el rojo en su cuarto, y saber algo por familiaridad directa, conocimiento de le dicen, que es lo que gana al salir. Entonces, lo que obtiene no es conocimiento de un nuevo hecho no físico, sino una nueva forma de conocer o representar hechos que en el fondo son físicos o funcionales. Gana una habilidad, un acceso cognitivo diferente, quizá más directo o eficiente causalmente, como sugiere Levin en la discusión que cita Orlando. No añade una propiedad nueva al mundo, sino una nueva relación epistémica con él. Respetuosamente disiento, y te explico por qué.
Es que reducir la novedad radical de la experiencia de Mary a un mero cambio en el modo de acceso me parece que no le hace justicia a la experiencia misma. Ver rojo por primera vez se siente como descubrir algo totalmente nuevo, no solo como encontrar una forma más eficiente de manejar información vieja. La familiaridad parece implicar captar una propiedad real, la cualidad misma, que antes era inaccesible. Decir que ya conocía ese hecho bajo otra descripción, pues no captura lo que realmente cambia para ella, para su subjetividad. Entiendo la fuerza de la intuición, de verdad, pero creo que la distinción entre modos de conocimiento es conceptualmente válida y nos ofrece una explicación sin necesidad de postular qualia no funcionales que traen sus propios problemas. Y esto nos lleva directamente al tercer punto de fricción, la concebibilidad de escenarios como el espectro invertido o los zombies filosóficos. Tú argumentas que si podemos imaginarlos coherentemente, eso muestra que los qualia no dependen lógicamente de la función. Correcto. Para defensores como Chalmers, la coherencia lógica de un mundo físicamente idéntico al nuestro, pero con qualia diferentes, invertidos, o ausentes, los zombies, es una indicación poderosa de que la conciencia fenoménica no es simplemente una consecuencia necesaria de la estructura física o funcional. Si podemos concebirlos sin caer en contradicción, entonces la conciencia no superviene lógicamente sobre lo físico-funcional, o sea, no está garantizada por ello. Es un argumento ingenioso, sin duda, pero aquí dudo de algo fundamental. ¿Es la concebibilidad, lo que nosotros podemos imaginar, una guía fiable hacia lo que es realmente posible en el mundo? ¿Hacia la posibilidad metafísica, digamos? Quizá estos escenarios nos parecen concebibles simplemente porque ignoramos restricciones físicas o funcionales ocultas que los harían imposibles. Podría ser que un duplicado funcional necesariamente tenga la misma experiencia, aunque no veamos por qué a priori. Además, hay críticas más específicas. Orlando, por ejemplo, analiza el argumento del espectro invertido, el AEI, y sugiere que podemos explicar las distintas etapas del experimento, antes y después de la inversión y tras la adaptación, recurriendo a cómo cambia el uso del lenguaje y, crucialmente, cómo se fija el significado o contenido de los estados mentales. Si el contenido depende de factores externos, causales, sociales, como sugiere el externalismo semántico, quizá podamos explicar cómo la persona funcionalmente invertida termina refiriéndose al pasto como verde, correctamente, sin necesidad de postular qualias intrínsecos que permanecen invertidos. La idea general es que una comprensión más profunda de la función y el significado podría, pues, disolver estos escenarios imaginarios. Mi enfoque es diferente. Aunque reconozco la complejidad de esas críticas semánticas que Orlando expone para el AEI, la intuición central de los argumentos de concebibilidad me sigue pareciendo fuerte. La idea de un ser físicamente como yo, pero sin sentir nada, sin luces encendidas por dentro, por así decirlo, sigue pareciendo una posibilidad coherente. Y esa coherencia sugiere una brecha real entre la descripción físico-funcional y la experiencia subjetiva. Quizá la carga de la prueba recae en quien afirma que estos escenarios son imposibles, para que nos muestre dónde está la contradicción oculta. ¿No crees? Es un debate filosófico profundo sobre la carga de la prueba y el poder de la imaginación, sin duda. Y esto nos lleva al último punto que quería abordar, el desafío que representa distinguir entre estados mentales conscientes e inconscientes si adoptamos una postura como la de Dennett, de equinear los qualia, es decir, negar que existan tal como se describen tradicionalmente. Exactamente. Orlando plantea bien este dilema. Si para salvar el funcionalismo decimos que los qualia, intrínsecos, privados, etc., no existen, ¿cómo explicamos entonces la diferencia obvia entre, digamos, mi percepción consciente del color de esta mesa y el procesamiento inconsciente que regula mi respiración ahora mismo? Los qualia parecen la forma más natural de trazar esa línea. Los estados conscientes son los que tienen qualia. Las alternativas puramente funcionalistas que mencionaste antes, como las teorías de orden superior, donde la conciencia es un estado sobre otro estado, o las teorías de acceso global, enfrentan problemas serios que Orlando también señala. El riesgo de un regreso al infinito, la dificultad para explicar la conciencia en bebés o animales que quizá no tienen esos pensamientos de segundo orden, la vaguedad sobre qué relaciones funcionales son exactamente las que marcan la diferencia, y la verdad a menudo resultan poco intuitivas. Admito que trazar la línea entre lo consciente y lo inconsciente
es un reto importante para cualquier teoría de la mente, ¿eh? No solo para un funcionalista que niegue las qualia tradicionales, pero no creo que sea un obstáculo insuperable dentro de un marco funcionalista. Las teorías de orden superior, las JOT, como las de Rosenthal, que menciona Orlando, aunque tengan sus problemas, siguen desarrollándose y refinándose. Lo mismo ocurre con los modelos de espacio de trabajo global o acceso global, que intentan definir la conciencia en términos de qué información está ampliamente disponible para ser usada por diferentes sistemas cognitivos. Es cierto, enfrentan dificultades, las que mencionaste citando Orlando, el regreso, la exclusión, la vaguedad, pero que tengamos dificultades ahora no significa que el proyecto esté condenado al fracaso. El progreso científico a menudo consiste en refinar teorías para superar estos desafíos, no en abandonar el barco al primer signo de problemas serios, por más serios que parezcan. Respetuosamente, disiento de nuevo. Es que la persistencia y la profundidad de estos problemas en las explicaciones funcionalistas de la conciencia me sugieren que quizá el problema está en el propio marco. Quizá intentar explicar la subjetividad únicamente en términos de funciones es, no sé, como intentar medir el sabor con una regla. Los qualia, aunque problemáticos para el funcionalismo, parecen capturar algo esencial sobre lo que significa ser consciente. Bien, creo que hemos recorrido los puntos clave de este, complejo diálogo. Para resumir mi postura, he defendido la fortaleza del funcionalismo como un marco que busca explicar la mente de forma compatible con la ciencia. He planteado dudas sobre si los qualia son realmente irreductibles, sugiriendo que podrían ser funcionalizables o que los argumentos clásicos a su favor, el del conocimiento, el de la concebilidad, se basan en premisas, digamos, cuestionables, como la estrategia epistémica o la fiabilidad de la concebilidad. Aunque la experiencia subjetiva sigue siendo un desafío formidable, mantengo que es plausible que con más investigación y refinamiento teórico podamos llegar a explicarla dentro de un marco funcionalista o naturalista más amplio, sin necesidad de recurrir a propiedades, misteriosas e intrínsecas. Y yo por mi parte he insistido en la realidad de los qualia como el aspecto central de la experiencia consciente, con características como la intrinsecalidad que los hacen, a mi juicio, irreductibles a meras funciones o relaciones causales. He destacado cómo los experimentos mentales, Mary, el espectro invertido, los zombies y la naturaleza misma de nuestra subjetividad apuntan a una limitación fundamental en las explicaciones puramente funcionales. Mi conclusión es que una teoría completa de la mente debe tomarse en serio la realidad de los qualia, no intentar explicarlos haciéndolos desaparecer o reduciéndolos a algo que fundamentalmente no parecen ser. En lo que sin duda coincidimos es en que la naturaleza de la conciencia y su relación exacta con los procesos físicos y funcionales del cerebro, sigue siendo uno de los misterios más profundos y fascinantes de la ciencia y la filosofía. La complejidad y la diversidad de puntos de vista que encontramos en el material fuente lo atestiguan claramente. Ciertamente. Y considerar seriamente perspectivas opuestas como hemos intentado hacer aquí basándonos en esas fuentes es crucial para avanzar en la comprensión de este fenómeno tan elusivo y a la vez tan central para lo que somos. De hecho, el material que exploramos nos abre muchas otras puertas para investigar sobre la intencionalidad, la causalidad mental y la propia estructura de lo mental. Hay mucho más ahí. Les agradecemos mucho su atención. Esperamos que este intercambio haya iluminado algunas de las complejidades del debate entre funcionalismo y qualia y les deje reflexionando sobre estas cuestiones fundamentales.